This is what I always wanted to do. Yo siempre quise hacer esto, Press the off button presionar el botón de apagar and get rid of it. y deshacerme de esto. If you have an iPhone, don't do that. It's expensive. Si tienes un iPhone, no hagas eso porque es muy caro. Oh, it's even better because it doesn't have the battery, so it's not gonna wake me up or something. Y es mejor Oh, porque that's good. That's good. se le salió la batería. Yeah, yeah, Entonces It's no not va a gonna sonar ni la sound. alarma, nada. yeah. Okay. So let's pray. Vamos a orar. Lord, Señor, we thank you for the ability that we could come here, gracias porque tenemos la oportunidad de venir aquí. and we pray that you would bless this class. Oramos para que bendigas esta clase And we pray that you would anoint the teaching y te pedimos que unjas la enseñanza and help our understanding. y nos ayudes a entender Lord, that we would learn something tonight about you, que venimos a aprender algo de ti, something that would stay with us, Lord, forever. algo que va a permanecer con nosotros para siempre, oh Señor. Pray that you would bless this class in Jesus' name. We pray. Oramos para que bendigas esta clase en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, we can sit down. Bueno, ahora podemos tomar asiento And Daniel chapter 8, y vamos a Daniel 8. and the first part of the class, we would like to learn Daniel chapter 8 and 9. En la primera parte de la clase vamos a aprender acerca de Daniel 8 y 9 And we would see God's plan in the history of human history. y vamos a ver el plan de Dios para la historia humana. So in Daniel 8, Entonces, en Daniel 8, in verse 1, verso 1, it always helps us to see and to read always the first verse, siempre nos ayuda mucho el leer el primer verso, because it gives us what time Daniel received this vision. porque nos da la fecha en la que Daniel recibió la visión. It says the third year of the reign of King Belshazzar. Dice en el año tercero del reinado del rey Belsasar. So what king was this? Was he a Greek? ¿Quién recuerda a este rey? ¿Qué Was era? he a ¿Griego? Medo-Persian? What kind of king was ¿Medo Belshazzar? persa? Who can tell? ¿De qué reino era este gobernador? Babylon. Ah, that's De right. Babilonia, correcto. Kick the pieces aside. Okay, Babylonia. Ok, Babilonio. Un rey babilonio. Okay, then what came after Babylon? Y después del imperio babilónico, ¿qué vino? Then came the Y después... Grecia, right? Grecia. Yeah, it's alright. Grecia. Let us see. Yeah. And then came what? Y después, ¿qué vino? Okay, so we are here in Babylonia. Bueno, ahora estamos aquí en Babilonia And Daniel sees a vision, which is one animal. y Daniel ve una visión acerca de un animal. Now, this vision was given to us, this revelation, in chapter 2 and chapter 7. Didn't? Or This did? one. Esta visión él la recibió en los capítulos, en el capítulo 2 de Daniel And also chapter 7 with the four animals. y también en el capítulo 7 sobre los 4 animales. But now, God gives us a magnifying glass Y ahora Dios le da una lupa and shows us details. y con esta lupa nos muestra los detalles. Now, I'm going to just draw the whole thing, the same thing up, but let me just... Voy a diagramar otra vez esto después, pero ahora quiero this way. quiero que vean esto. Yeah. Okay. And time continues.
Y el tiempo continúa. And the last kingdom that we have is the kingdom of God. Y el último reino del que se habla es el reino de Dios. These are the kingdoms. And God gives us a magnifying glass Estos son los reinos y Dios nos da una lupa that gives us to see more details. que nos permite ver detalladamente. And in this vision, Daniel sees a goat. Y en esta visión Daniel ve un macho cabrío. In verse 5, is a male goat. En el verso 5 es una cabra macho. Okay, but before that, he sees a ram in verse 3. Pero antes ve un carnero en el verso 3. So he's got one horn. Y tenía un cuerno. I don't know how it looked. No sé cómo se ve. Okay. So look at verse 3. Ahora miren el verso 3. I lifted my eyes and saw there beside the river was a ram which had two horns. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Now, one was bigger than the other. Y un cuerno era más grande que el otro. And actually one horn that was bigger that came out later. Y en realidad ese cuerno que era más grande salió después. And this is interesting. Y esto es interesante. But there is a male goat Y también está el macho cabrío that has one horn. que tenía un cuerno. And the one with the one horn Y el que tenía un cuerno subjugates the one with the two horns. subyugó al que tenía dos cuernos. And Daniel sees this vision. Y Daniel ve esta visión And he sees that this horn y ve que este cuerno is broken off. se partió. And there are four horns that grew in the place of it. Y en su lugar salieron cuatro cuernos. It's a little bit ugly. Sorry. Bueno, esto es un poquito feo, lo siento, pero... So Daniel is looking at these animals. Entonces Daniel está viendo estos animales And he has a question. What does it mean? y él hace una pregunta. ¿Qué significa esto? And God gives him the answer. Y Dios le da la respuesta. And in verse 8, you can read verse 8. En el verso 8. Yeah, yes, just Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. And actually, these are the kingdoms of Medo-Persia and Greece. Y en realidad estos son, el de acá, el imperio medo-persa, y el otro, los griegos. Medo-Persian Empire was an unbalanced empire. El imperio medo-persa era un imperio que no tenía balance, Because one was stronger than the other. porque los persas eran más fuertes que los medos. And they came later, but they were stronger. Y los persas vinieron después y se hicieron más fuertes que los medos. So it was unbalanced. Entonces había un desbalance. But there came Greece. Y luego vino Grecia, One horn. un cuerno. Who was the one horn that was very strong? ¿Quién era ese cuerno que era muy poderoso? Alejandro Magno. Yes, Alexander the Great. Alejandro Magno. And was he broken off? ¿Y esa ruptura qué fue? Yeah, how old was he? ¿Cuántos años tenía él cuando falleció? ¿O cuando fue? 32. 32. He was a young boy. Él era joven. I am 33. He was 1 year younger than I. Yo tengo 33. Entonces So- él era un año menor que yo. So he's like a young man, and he was
broken up. Entonces él era un joven, pero fue quebrantado. What happened? What are the four horns? ¿Y esos 4 cuernos qué eran? 4 generals of Alexander the Great divided the kingdom. Yes. Los 4 generales de Alejandro Magno que se repartieron el reino. Who were the 4 generals? ¿Quién eran los 4 generales? We have Ptolemy. Tenemos a Ptolomeo, I hope I'm not gonna break some. Ptolomeo. Then you have Lysimachus. además a Lisímaco, Like this, CH. Just no, just sí. Lysimaco. Then we have Seleucus. También a Seleucio, Seleucus. Seleucio, And we have Cassander, yeah. asimismo tenemos a Casandro, With double S? no, Cassandro. Okay. And they divided the kingdom amongst themselves. y estos se dividieron el reino entre ellos. Ptolemy is Egypt. Ptolomeo agarró lo que es Egipto, Lysimaco, Lisímaco, it would be Asia Minor. el territorio de Asia Menor, Seleucio, Seleucio, Syria and Israel. lo que es Siria e Israel, And Cassandra would be Macedonia and Greece. y Casandro lo que es Macedonia y Grecia. Okay. Now, Egypto, like that, right? Something like that. Okay. 4 Ahora, generals. 4 generales. But then it says that there is a little horn in Pero- verse 9. Little horn. Pero en el verso 9 dice que hay un cuerno pequeño. A little horn. In verse 11, he exalts himself. Y en el verso 11 este cuerno pequeño se engrandeció. He exalts himself as high as the prince of the hosts. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. A little horn. Un cuernito. Doesn't look very significant, No se ve muy importante, but he will exalt himself like he is God. pero se exaltó como si fuese Dios. Little horn. Un cuernito. But he wants to be like God. Y él quiere ser como Dios. And by him the daily sacrifices were taken away. Y quitó los sacrificios. And in verse 13, verse 14, Y en el verso 14, for 2,300 days. hasta 2300 tardes y mañanas. Yeah, literally it's this many mornings and evenings. Lo que aquí en castellano dice literalmente, tardes y mañanas. That's good, because that's actually in days it's less. It's in days. Porque en realidad esto representa días, ¿no? So Mañanas that y would tardes. be, let's see, 1,150 days. Ah, It's not there. ya, Yeah, ya. Entonces esto en días es menos tiempo. right. Like this many days. Esta cantidad de días. 1,000 days. 1150 días. Yeah, because this is mañanas and noches. Porque esto es mañanas y noches. So this many days. Y eso es esta cantidad de días. If you divide it by the 360 days of the Hebrew year, Si tú divides esto por los 360 días que son el año hebreo, this is 3 years and 70 days. esto resulta en 3 años con 70 días. Yeah. So
God explains the vision, Entonces Dios le explica la visión. and this is one of the keys tonight in verse 16. Esta es una de las claves aquí en el verso 16. I heard a man's voice between the banks of Ulai who called and said, Gabriel, make this man understand the vision. Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. This man doesn't understand the vision, and I need you to explain Este to hombre him. no entiende la visión y yo necesito que tú le expliques. Gabriel is an angel, Gabriel es un ángel and he is very important here y es muy importante because the prophet doesn't understand the vision. porque el profeta no entiende la visión. And one of the important angels of Y God uno de los ángeles importantes de Dios sent to the prophet. fue enviado al profeta. And another key thought here is Y otro pensamiento clave aquí también, verse 17. en el verso 17, You can read the verse. Just to read it in Spanish. vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, The end times. para los últimos tiempos. So as you look at this, Daniel, Entonces, si tú ves a Daniel, o lo que Daniel we're escribe, going to see the end times here. vamos a ver los tiempos del fin Now, aquí. end times meaning that the end of the Gentile reign. Y el tiempo del fin significa el tiempo del fin del reino gentil. This is the time of the Gentiles Este es el tiempo de los gentiles, until the kingdom of God from 605 BC. desde el 605 antes de Cristo hasta el reino de Dios. We're going to talk about this, Y vamos a hablar de esto. and also Además, some time that refers to us right here. algo acerca del tiempo que se refiere a nosotros aquí. In verse 20, the ram which you saw having two horns of Media and Persia. El verso 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de The Persia. male goat is the kingdom of Greece. El macho cabrío es el rey de Grecia. The horn is broken off. Y el cuerno grande It's broken off. que fue roto And then four quebrado. other horns grow out. y que crecieron 4 cuernos. Now, these are historical figures. Estas son datos históricos And people in history. y gente en la historia. Verse 23. Verso And in the 23. latter time of their kingdom, when the transgressors have reached their fullness, a king shall arise, having fierce features, who understands sinister schemes. Y al fin del reinado de estos se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Okay, sinister schemes. Entendido en enigmas. Now look at the board, please. Ahora observen la pizarra. These four generals of Alexander the Great Estos 4 generales de Alejandro Magno, inherited his powerful kingdom. que heredaron a su reino poderoso, But two dynasties became dominant. aquí 2 dinastías se volvieron dominantes. Ptolemy and the Seleucid dynasties. La dinastía Ptolomea y la dinastía Seleucida. These are dynasties here. Estas son dinastías. And hopefully we'll be able to cover it, but Daniel 11 gives more details on these two. Y espero que podamos cubrir todo este tema. Y en Daniel 11, él da más detalles acerca de estas 2 dinastías.
This will be the southern kingdom, Egypt. Este sería el reino del sur, Egipto. And this is Syria. Y este es el de Siria. This will be the northern kingdom. Este sería el reino del norte. Northern kingdom and southern. Reino del norte y reino del sur. And these are the dominant dynasties after the Greek Empire. In the Estas Greek Empire. fueron las dinastías dominantes después de que se dividió el imperio griego. In the Ptolemaic dynasty, there are 6 powerful emperors that follow each other. Y la dinastía Ptolomea tuvo 6 emperadores muy poderosos que siguieron el uno al otro. In the north, the Seleucid ones, Y la dinastía Seleucida they have 8 very powerful emperors that follow. tuvo 8 emperadores poderosos que sucedieron. And one of them, the last one on the Seleucid side, will be Antiochus Epiphanes. Uno de ellos, el último en la dinastía Seleucida, fue Antíoco Epífanes. Put it up on the board. Let me just take down the 2 other ones here. Ahora voy a proceder a borrar las otras dinastías, Okay, these 2 dynasties that dominate. las otras dos, y quedan estas dos que dominaron. And the last of the 8 emperors will be Antiochus the 4th, Epiphanes. El último de estos 8 emperadores seleucidas sería Antíoco IV, conocido como Antíoco Epífanes. Antiocho? You're missing no. Antiocho, okay. Okay, Antiocho Epiphanes. And he's a historical figure. He became a king by killing his brother. Él es un personaje histórico. Él llegó al poder después de asesinar a su hermano, Who was gonna receive the throne. quien era el verdadero heredero. But it says this person is going to have fierce features. Y dice que esta persona va a ser entendida en enigmas. And Antiochus Epiphanes persecuted the Jews more than anybody before. Y Antíoco Epífanes persiguió a los judíos más que cualquier otro lo había hecho antes. And he is the one that's going to stop the sacrifices. Y él es el que iba a detener el continuo sacrificio. He wants to Hellenize the Jews. Hellenize the Jews. Él He quer- él wants to que- make them Greek. Él quería helenizar a los judíos, o sea, And he partirles la wants to cultura griega. Stop the sacrifices. Él quería acabar con estos sacrificios. He was a crazy person. Él era un loco. He had 22,000 soldiers march in on a Sabbath day. Él hizo que 22 soldados, 22,000. 22.000 soldados marcharan en el día de reposo. And they just sábado. massacred a lot of people. Y así perseguía a mucha gente. Crazy person. Estaba loco. And he's also the picture of the Antichrist. Él viene a ser una figura del anticristo. He was not the Antichrist, Él no fue el anticristo. but he was a picture of the Antichrist. No obstante, fue una figura del anticristo. Verse 24, his power shall be mighty, but not of his own power. Verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. As well as the Antichrist, he will persecute the Jews. Así como el anticristo va a perseguir a los judíos, In 2 Thessalonians 2:9, en 2 Tesalonicenses 2:9, and Revelation también en Apocalipsis 13 verse 5, 13:5, it is Satan who gives the power to the Antichrist. Satanás es el que le da el poder al anticristo. Satan gives the power to the Antichrist. Satanás le otorga el poder al anticristo. It's not of his power, somebody gives him the power.
No es su poder, sino que alguien le dio el poder al anticristo. And you can read verse 25. En el verso 25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. It is that the Antichrist will be destroyed, but not by human means. Significa que el anticristo será destruido, pero no con medios humanos. And his power will be from Satan. Y el poder que va a tener es de Satanás. Actually, it's verse 2 in Revelation, right? Disculpen, era Apocalipsis 13:2, el verso que The mencioné dragon antes. gives the beast the power. El dragón le da a la bestia el poder. The beast that comes out of the waters. La bestia que emerge de las The aguas. verse 27. El verso 27. I, Daniel, fainted and was sick for days. Y yo, Daniel, quedé quebrantado por 6 días. He saw a vision about future. Él vio una visión futura. And he didn't go like, oh yeah, God said something, okay, what's next? Y él no dijo, sí, Dios me dijo algo, a ver qué sigue ahora. But the words of God penetrated his heart. Sino que las palabras de Dios penetraron He en su was corazón. shocked. Y él estaba impactado. Wow, that is going to be something incredible. Esto va a ser algo increíble. Now, chapter 9, El capítulo 9, the first year of Darius, the son of Ahasuerus. en el año primero de Darío, hijo de Asuero, Chapter 9 of the book of Daniel, el capítulo 9 de Daniel, according to my resources, de acuerdo con mis fuentes, it was 539 BC. fue escrito el 539 a.C. You know, so that's just a piece of information for you. Eso es alguna información para ustedes. And so he read the books of Jeremiah. Y él estaba leyendo los libros de In Jeremías. verse 2, the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet. It would be accomplished 70 years in the desolation of Jerusalem. En el verso 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. So what year are we now? Entonces, ¿en qué año nos ubicamos ahora? 539? 539. 539. Right now, Daniel 9. Daniel 9. And he says, well, I understood that there will be 70 years. Y él dice, yo entendí que serían 70 años. And Cyrus, which was above Darius, Y Ciro, que estaba por encima de Darío, he makes a decree that the Jews can go home. él dicta un decreto de que los judíos podían volver a su tierra natal. And they go home in 536. Y ellos regresan a su tierra natal el 536. He makes a decree the Jews can go home. Él dicta un decreto de que los judíos podían volver a su tierra. You can read about it in Ezra 2. Esto lo puedes leer en Esdras capítulo 2. But Daniel is like, wow, it's 70 years, it's almost up. Sin embargo, Daniel está impresionado y dice, wow, son 70 años, ya casi se van a cumplir. Let me see, 605 minus 70. A ver, vamos a hacer algo de matemáticas. 605 menos 70, Woo, 536. 536. Okay. 70 years. 70 años. Wow. Obviously, when you go from one year to another, Obviamente, cuando pasas de un año al otro, count second year, the third year.
¿O no estás contando primero, segundo, So tercero? they go back, 536. They go back home. Entonces ellos volvieron a su tierra el 536. The first wave of returning to the land. El primer grupo que regresó a la tierra. The first wave. There are three. El primer grupo, son tres But grupos. Jeremiah said, I understood something from the scriptures. Y, Jeremiah. y Daniel, I'm sorry, Daniel, yeah. y Daniel dice, he entendido algo de las escrituras. And he starts praying Y él empieza a orar and confessing his sins y a confesar sus pecados and the people's sins. y los pecados de su pueblo. And you know, sometimes this is my desire that I would see in the Bible the reality. Y a veces es mi deseo que pueda ver la realidad en la Biblia. That I would see, whoa, it is time for me to be spirit-filled. Que vea y diga, wow, este es el momento para mí de ser lleno del Espíritu. It is time for me to take it seriously. Es mi tiempo de tomarme en serio esto. It is time for me to stop playing around. Es mi tiempo de dejar de jugar. It is time for me to turn to the Lord and seek. Es Him. tiempo de que mire al Señor. Wow, there is something that's going to happen here. Y hay algo que va a suceder aquí. And you can just read a verse 18 and 19. Los versos 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. So he is like, God, it's time for you to act. Entonces él está diciéndole, Dios, es tiempo de que How actúes. do I know? ¿Cómo sé From esto? the scriptures. Por la Biblia. Lord, not because of our righteous deeds. No, Not because of our righteous deeds. no por causa de nuestras But justicias, because of your mercy. sino por tu misericordia. So Gabriel appears to Daniel again. Entonces Gabriel se le aparece a Daniel Verse otra 20 vez Verse 21. en el verso 21. And he says in verse 23, Y en el verso 23 le dice, he says, at the beginning of your supplication the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore consider the matter and understand the vision. al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. I came here so that you can understand really what's going on in the plan of God. He venido para hacerte entender qué es lo que realmente va a suceder en el plan de Dios. The angel, El ángel Gabriel, Gabriel, who also was sent to Mary Gabriel, el mismo que fue enviado a María to tell her the good news about the Messiah para darle las buenas nuevas del Mesías, in the book of Luke. en el libro de Lucas, Gabriel, the messenger of God, is sent to Daniel. Gabriel, el mensajero de Dios, fue enviado a Daniel. So he says in verse 24, 70 weeks are determined for your people and for your holy city. Y le dice en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 weeks. 70 semanas. Now, let me just put this up here. 70 weeks. 70 semanas. Okay, why do we start at 70 weeks? ¿Por qué empezaron las 70 o dónde Where? empezaron las 70 semanas? Well, we don't know. Where is it?
70 weeks are determined for your people and for your holy city. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Finish the transgression, para terminar la prevaricación make an end of sin, y poner fin al pecado, to make reconciliation for iniquity. expiar la iniquidad. Expiation is the Hebrew word here is kapar, La palabra hebrea para expiación es kafar, which is expiation. que significa expiación. This is going to be an interesting study. Y That- esto va a ser un estudio interesante. You don't have to turn there, but Jesus was made an expiation for us. No tienen que ir a este verso que voy a leer, pero Jesús fue la expiación por nuestros pecados. Jesus was made expiation for our sins. Jesús fue hecho expiación por nuestros pecados. And you can just take note of Romans chapter 3, Anota el verso, Romanos 3, verse 25 25 and until 26. hasta el 26. The Greek word is hilasterion, hilaskomai, Las palabras griegas son hilasterion y hilaskomai, which means the same, expiation. que ambas significan lo mismo, expiación. And he said there are 70 weeks until the expiation, Entonces hay 70 semanas hasta la expiación, the atonement. la expiación. The Day of Atonement in the Hebrew calendar El día de la expiación, según el calendario hebreo, was the most important event. era el evento más importante, But that only they only had animal sacrifices in an earthly sanctuary. eh, Animal sacrifices in an earthly sanctuary. ellos hacían los sacrificios de animales en un santuario terrenal. But when they built the tabernacle, Y cuando ellos edificaban el tabernáculo, God said to Moses in the book of Acts, Dios le dijo a Moisés You- en el libro de Hechos you build this according to the pattern that you have seen. que construyas esto de acuerdo a lo que has visto en That you el have el seen. patrón que has observado. The book of Hebrews explains it to us El libro de Hebreos nos explica esto, that the earthly sanctuary is just a shadow of the heavenly one. de que el santuario terrenal no es nada más que una sombra del celestial. Now they've been practicing presenting the sacrifices and the blood Y ellos practicaban esto de presentar los sacrificios y la sangre for hundreds of years here, por 400, cientos de años, and atoning for the sin in the earthly sanctuary. para expiar los pecados en el santuario terrenal. But here in Daniel it says that there is going to be an end to the sin Pero aquí en Daniel dice que va a llegar el fin del pecado and to make the atonement, y hacer la expiación to bring in everlasting righteousness. para traer justicia eterna. And that would be in the heavenly sanctuary, Y esto sería en el santuario celestial, as you can see in Hebrews chapters 8, 9, and 10. como pueden ver en Hebreos 8, 9 y 10. These three chapters in the book of Hebrews are very important. Estos 3 capítulos de Hebreos son muy importantes To seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. sí, aquí en el verso, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah, the Prince. 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Okay, now we will stop here for a second Aquí nos vamos a detener un segundo. and look at some dates. Vamos a ver algunas fechas. The order, the decree that we read about here El decreto del cual leemos aquí is going to be a decree for the edification of the walls of Jerusalem. iba a ser un decreto para edificar los muros de Jerusalén. And this decree Y este decreto is so exciting for us es muy emocionante para nosotros, because we see this in the book of Nehemiah, porque esto lo vemos en el libro de Nehemías, that this prophecy is brought to a fulfillment. donde esta profecía se llega a cumplir. Let me just look at my notes real quick. It's 445, Son 445, but I want to give you the exact date. It's March. Okay, it's going to be March the 15th. La fecha exacta es el 15 de marzo. Okay. $14, $40, $45. 15 de marzo del 445. Okay, this is the decree that Artaxerxes made to build the walls of Jerusalem. Aquel día fue cuando Artajerjes ordenó dio la orden de que se construyan los muros de Jerusalén. Nehemiah 2, Nehemías 2, the first 8 verses, del tell 1 us del 1 al 8 nos habla de that esto. Artaxerxes' 20th year of his reign, En el año 20 del reinado de Artajerjes, and we know from history that he started reigning in 465 BC. y sabemos por la historia que él empezó a reinar el 445, Perdón, 465. 465. His 20th year is 445. Entonces, el año 20º de su reinado sería el 445. First day of Nisan, En el primer día del mes de Nisan, that's March 15 according to our calendar. que si lo convertimos al calendario gregoriano sería el 15 de marzo. From this day Desde este día until the Messiah, hasta el Mesías, there shall be 7 weeks and 62 weeks. habrá 7 semanas y 62 semanas. The streets shall be built again, and the wall, even in troublesome times. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Now look at the board. Ahora miren a la pizarra. This is where it starts. Aquí- Artaxerxes. Aquí es donde empieza el reinado de Artajerjes. Somewhere here. No. And from here, Y a partir de aquí 70 weeks pasan 70 semanas until the Messiah. hasta el Mesías. It says Y dice, 70 Los- until lo siento, the atonement. son 70 hasta el día de la expiación. Okay. But here it says that there is 7 plus 62. Pero aquí separa 7 semanas y 62 semanas. 6 plus 62. I'm sorry, 7 plus 62. 7 más 62 Weeks. semanas. Now, how many is that? ¿Cuánto da en total esto? 62 plus 7. 62 más 7. 69, right? 69, ¿correcto? Okay. Well, don't we have 70?
Pero dice que hay 70, ¿no? 70, no? Ahí dice en la profecía. So how is it then? Entonces, ¿cómo es esto? It starts Comienza until the Messiah, we get 69. que aquí comienza y hasta la venida del Mesías hay 69 And we have 1 week y sobra una semana. that we don't know much about yet. De esa semana no sabemos mucho, But apparently there is a time between the 69th and the 70th week. pero aparentemente hay un tiempo entre la semana 69 y la 70. Because this is what's going to happen during 69 weeks. Entonces Gabriel está diciendo, esto va a pasar durante 69 semanas. So he starts explaining that there are 69 that passes, Y comienza a explicarle sobre estas 69 semanas. and he says, after the 62 weeks, the Messiah shall be cut off. Y dice que después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. The Messiah will be dead. Es decir, que van a matar al Mesías. He shall be cut off. Se le quitará la vida. 69. 69 semanas. So what are these sevens? ¿Y qué son estas semanas? This is in the Hebrew, it's not a week, but it's actually 7. La palabra hebrea para semana es sinónimo de 7. It's actually 69 sevens. O sea, cuando dice 69 semanas está diciendo 69 sietes. So this number Entonces, signifies este número simplificado not 69 weeks, but 69 times 7 years. equivale a no 69 semanas, sino a 69 veces 7. Years. Y cada vez o cada tiempo es un año. Yeah. This is years. Entonces aquí está hablando de If años. you look at the number in the Hebrew calendar, there is 360 days. Entonces, una vez más, el calendario hebreo no tiene 365 días, sino 360 días. If you look at your calculator, Entonces, si tú agarras tu calculadora, you can see how many days puedes ver cuántos días will pass. van a pasar. This is going to be 173,000 Esto equivale a 173.880 880 days. días. These are days. Haciendo la conversión de años a días, nos resulta 173.880 días. 69 weeks Es decir, las 69 semanas, from this date. desde esta fecha, If you calculate from this date si tú calculas a partir de esta fecha into the future, hacia el futuro, when the Messiah would be cut off, hasta el día en que el Mesías iba a ser asesinado, this should be very interesting es muy interesante because we have the exact date. porque nos da la fecha exacta. If you count all these days from that date, Si tú calculas estos días desde esta fecha, 445, 400, 15th of March, 445 before Christ. desde el 15 de marzo del 445 antes de Cristo, Get the exact date. te da la fecha exacta. And it is interesting. It's April 6th. Y es interesante que el 6 de abril 32
del año Antes Cristo. después Oh, después. del año 32 Anno Domini, después de Cristo, This is when Jesus entered Jerusalem es la fecha en la que Jesús entró a Jerusalén and for his ministry and then for his crucifixion. para su ministerio y crucifixión. So he arrived on time. Entonces él llegó justo a tiempo. And Daniel he understands a very important message about the Messiah here. Y aquí Daniel está entendiendo un mensaje muy importante acerca del Mesías. But in verse 27, En el verso 27 there is this king with the fierce features está este rey entendido en enigmas. that we would. It says, "He shall confirm a covenant with many for 1 week." Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. This is the last week that's missing. Aquí recién se habla de la última semana que falta. 1 week. Falta una That's semana, 7 years. que son 7 años. And it says he will confirm the covenant for 1 week. Y dice, confirmará el pacto con muchos por otra semana. But in the middle of the week he shall bring an end to the sacrifice and offering, and on the wing of abominations shall be one who makes desolate. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. This is the last week. It's called the Great Tribulation. Esta semana que sobra se llama la Gran Tribulación, This is 7 years. que son 7 años. And really the second part of these 7 years is unbelievable suffering. Y la semana se divide en dos partes. La segunda es en la que va a haber gran sufrimiento. And this is called Great Tribulation. Se llama la Gran Tribulación. And we're going to learn a little bit about this after the break. Y después del break Tribulation. vamos a aprender un poco más de esto. So I will put out the attendance sheet for the second class. Please don't forget to sign it. Ahora voy a poner la hoja para que firmen su asistencia en la segunda And let's hora. take a 10 No minutes se break. olviden. Tomen 10 minutos de receso.